nosotros y en la vida de mi esposo Efraín. Bueno, más o menos, recapitulando lo que acabo de decir, yo venía pasando por muchos procesos de desesperación, de ansiedad, de desesperación, porque nosotros tenemos una empresa que estaba mal, no nos habían pagado, prácticamente nos habían robado y la empresa estaba viendo abajo. En ese tiempo estaba tan desesperado con una esposa, un niño chiquito, con deudas llegando a los $100,000 promedio. O sea, y no teniendo ni siquiera una casa. Yo le decía: Señor, ¿qué pasa? Mi esposo y yo somos los únicos que nosotros conocemos como pareja que no tiene su casa, que nosotros te servimos, te adoramos, te alabamos. ¿Qué pasa, Señor? Pasando ese tiempo y ese proceso, fue tan difícil, pero el pastor dijo algo antes: Señor, perdónanos cuando nuestras dudas y los problemas económicos han sido más grandes que nuestra fe. Y yo le decía al Señor: yo quiero poder confiar en ti y a tirarme en un abismo confiando en ti, Señor, abandonándome en ti. Si puedes ver en esta foto de mi brazo, pasó un día de que mi papá quería carimañolas. Yo fui, le compré las carimañolas y me puse a freír las carimañolas. Y cuando fui a sacar la última, explotó y me quemó toda la mano. Estando yo en el baño echándome agua, mi mamá está conmigo, me dice: ¿cómo te sientes? Yo le digo: mamá, ya no aguanto más, ya estoy harto, yo debería morirme, ya estoy harto de esto. Así es. Eso fue antes de la prueba. Bueno, en la prueba, cuando todo comenzó, esto sucedió el 30 de julio, cuando yo salí del trabajo. Nosotros cumplimos aniversario todos los 30 de julio. Yo salí tarde del trabajo y bueno, no pude tomarme ese tiempo con mi esposo y celebrar nuestro aniversario. Cuando yo llego a casa, antes de dormir, Efraín me dice: ven, te voy a dar un abrazo. Pero ese abrazo fue tan largo que yo me quedé como que, digo, no es que no sea afectivo conmigo, sino que me quedó esa duda: es que chuleta, ¿por qué será que me da este abrazo tan largo? A eso de las 2 de la mañana, ya 31 de julio, Efraín me levanta en la madrugada y me dice: Mili, no me siento bien, quiero vomitar. Entonces yo lo levanto y Efraín vomita demasiado, pero yo siento que Efraín no puede hablar bien. Toda su área del lado izquierdo, su cara, toda su área de acá, como que estaba caído y él no podía hablar. Y pues yo voy a donde su madre y le digo: Efraín está mal, vamos a llevarlo al hospital. Pues gracias a Dios, cercano a la casa hay una amistad que nos pudo ayudar con Efraín, porque digo, Efraín pesa demasiado. Lo pudimos lograr subir al carro. Bueno, llegamos al hospital. Cuando lo reciben en el hospital, eso fue en el Santa Fe, nos dicen, pues lo evalúan y todo lo demás. Efraín contaba con un seguro privado que en ese entonces, bueno, sucedieron tantas cosas que el seguro a la final no respondió como tal. Eh, Pasaron las horas, le hicieron pues los exámenes, me dijeron a mí y a su madre de que Efraín había sufrido un derrame, que eso fue a las 2 de la mañana. Bueno, lo llevamos rápido en la mañana en una ambulancia al Santo Tomás. Está allí la doctora que lo está atendiendo, me dice a mí: ¿a qué hora sucedió ese derrame? Yo le dije: bueno, fue a las 2 de la mañana. Me dice: bueno, sabes que la mitad del cerebro de Efraín está comprometida porque ya ha pasado tanto tiempo, a él teníamos que operarlo de una vez. Y bueno, haciendo los exámenes y los estudios, Efraín el 1 de julio, el 31 lo operan. Efraín se le había ido 2 coágulos desde su válvula del corazón hacia el cerebro. Pues lo operaron, les trajeron los 2 coágulos. Efraín de una vez lo entubaron. Los doctores nos decían que Efraín estaba muy delicado, que la mitad del cerebro pues estaba bien comprometida, que sus pulmones también, o sea, muchos órganos de su cuerpo estaban comprometidos. Y bueno, nosotros esperando, la verdad que nosotros por nuestra mente nunca pasó como que cómo es posible que a un joven de 31 años pues le dé un derrame. No es normal, tú lo escuchas más bien en personas ya de una edad más avanzada. Entonces la verdad que recuerdo ese día que yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué pasó esto? Y luego como que el Señor me respondió: ¿quién soy yo para decirle al Señor por qué? Si Él es el dueño de todo, o sea, Él es el que nos formó, Él es el que hizo la tierra, los cielos.
¿Por qué le vamos a decir al Señor? Porque aunque pasemos por cosas tan difíciles como es la salud y más de un ser querido cercano. Bueno, el testimonio del diagnóstico, pues los doctores nos reunían constantemente, nos decían que no había esperanza de vida para Efraín, que el cerebro estaba inflamado, que había hemorragia, los pulmones no respondían, que la válvula de su corazón estaba muy dañada. Bueno, antes de eso le estaban haciendo más estudios para ver de dónde provenía el derrame. Pues se dieron cuenta, pues un doctor dijo, bueno, vamos a hacerle un ecocardiograma. Se dieron cuenta que le dio un derrame porque una caries de una muela recorrió, vamos a decir una infección, recorrió hacia la válvula de su corazón. Entonces Efraín siempre presentaba fiebres altas en la madrugada, pero pues no le prestaba mucha atención a eso. Luego de eso, por eso es que le dio el derrame, porque tenía una infección y la válvula del corazón, que era la válvula aorta, que es la más pues principal, estaba totalmente deshilachada. Entonces había que cambiarla como tal. Bueno, los doctores no lo querían operar a él porque dice que no vean esperanza en él. Pues lo iban a dejar morir. Entonces un doctor pues nos preguntó que si yo tenía hijos con él. Yo le dije, sí, yo tengo un hijo de 2 años con él. Bueno, el doctor, gracias a Dios, hizo todo lo posible y dijeron, vamos a operarlo, necesitamos operarlo, como darle esa oportunidad. No se podía operar tan prontamente porque ya le habían extraído los coágulos y entonces podía tener una hemorragia, le podía dar un paro cardíaco, todo lo malo pues nos decían a nosotros, todos los doctores. La verdad que una situación tan difícil, pero el Señor también, en su misericordia, el Señor nos hablaba desde el primer día. El Señor es tan lindo que el Señor siempre nos sostuvo. O sea, el testimonio es la palabra de Dios, la oración y las alabanzas. Cómo el Señor responde la oración, la alabanza y nos habla por medio de su palabra. Bueno, al pasar los días estaban viendo cuándo iban a operar a Efraín. Cada día que pasaba se tornaba más difícil. La doctora me dice, ¿sabes que Efraín es el que está en unidades de cuidado intensivo, el que está peor de todos? Pero cuando yo me quedé, pues me dije a mí misma, ¿por qué ella tuvo que decirme eso a mí? Si habían personas también pues graves. Pero yo siento que eso fue el enemigo hablando, porque el enemigo habla muchas veces, pero tenemos que discernir cuando el enemigo habla. Entonces muchas veces, mientras los doctores hablaban, la verdad que su madre y yo siempre estábamos como, Dios mío, mientras que ella hablaba, orando. Y los doctores pues nos veían a nosotras como que no entendíamos lo que estaba sucediendo, la gravedad. Sí sabíamos, pero nosotros le creíamos a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. No es fácil porque teníamos temor, claro que sí. Teníamos temor de que en cualquier momento nos pudieran llamar y decir, bueno, Efraín no está bien o Efraín falleció. Pero el Señor siempre nos sostenía. Al pasar los días, el doctor dijo, bueno, vamos a reunir a su madre y a su esposa para decirle todo lo que puede suceder en la operación, ya en la operación de corazón abierto. Antes de reunirnos, pues su madre y yo temblábamos del terror de las cosas que nos podían decir. En esa sala estaban los médicos, estaban los cirujanos cardiovascular, las enfermeras y todo el personal. Recuerdo que antes de que ellos llegaran, el Señor se manifestó en mí y le dijo, Marta es la madre de mi esposo, todo va a estar bien, yo estoy con ustedes. Como el Señor se manifestaba siempre, nunca me había pasado que el Señor se manifestaba en mí. Los doctores nos dijeron, bueno, Efraín tiene 30 probabilidad de vida. Efraín le puede dar una hemorragia, Efraín tiene su cerebro inflamado, Efraín le puede dar un paro cardíaco. Todo lo malo pues nos decían a nosotros. La verdad que Efraín estaba bien delicado. Pero antes de esto, el Señor, que eso fue el 1 de agosto, ahí está la foto, el 1 de agosto donde yo tomo la sortija, el anillo de cuando nos casamos, el Señor me dice por medio de sueño, matrimonio. Y yo dije, wow, ¿qué es matrimonio? ¿Qué me quiere decir, Señor? Me dice, son una sola carne. Cuando nos casamos,
y nos unimos, somos una sola carne. Y yo dije, o sea, el Señor me dijo cómo orar. Y entonces cuando el Señor me dice una carne, entonces significa de que yo como esposa de Efraín tenía que ir allá a orar y clamar por la vida de mi esposo. El Señor, eso fue el primer día, el 1 de agosto, el Señor me respondió. Allí ven a Efraín en unidades de cuidado intensivos. Efraín no respondía para nada. Él estaba totalmente hinchado, y cada día era peor. Pero el Señor siempre nos afirmaba, siempre me hablaba mediante su palabra. En uno de los versículos, el Señor pues me habló y me dijo aquí en Ezequiel 37:4. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu y vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Yo recuerdo que el Señor porque ahí están los screenshots con las fechas. El Señor me lo dio el 2 de agosto, comenzando la prueba. Luego la tía Anita me dice, Mili, tengo que hacer algo. El Señor me ha hablado y me ha dicho para orar por Efraín. Y era el mismo versículo que el Señor me dio, que orara en base al Salmo 80, que es tan poderoso que el Señor dice profetiza. Luego el Señor me hablaba constantemente y me daba salmos tan lindo, dice, que la verdad que nunca había escuchado este salmo a pesar que yo leía la palabra. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu valentía delante de Efraín, que menciona a Efraín, de Benjamín y Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La verdad que tan maravilloso es el Señor, que el Señor te da la palabra, o sea, directamente a las situaciones y a lo que estás pasando. Y la verdad que no había escuchado y a Efraín como tal. Y luego el Señor me seguía hablando. O sea, el Señor es tan hermoso que el Señor responde oraciones. Y yo recuerdo que cuando sucedió esto, yo le digo al Señor, Señor, yo sé que tú me has escuchado mi oración desde el primer día, porque así como tú escuchaste a David y tú le respondiste, yo sé que me has escuchado a mí. Señor, tú hiciste los cielos y la tierra, ¿cómo no vas a escucharme? ¿Cómo no vas a sanar a Efraín? Tú lo creaste, Señor Jesús. Y yo oraba y la verdad que es la fe. La verdad que es la fe y el Señor responde. Y aquí dice en sus palabras en Hechos, todos estos versículos no fueron, vamos a decir, pues, yo lo busqué por casualidad. No, el Señor me los daba. Dice este versículo tan lindo, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Y eso era lo que hacía el Señor, nos daba esperanza y con su presencia nos llenaba de gozo. La verdad que el Señor está maravilloso. Y en este Apocalipsis dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. O sea, qué hermoso es el Señor pelea por nosotros. O sea, el Señor escucha nuestras oraciones, el Señor está maravilloso. Y dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno tenía. Esta palabra directamente el Señor me la da. O sea, qué tan poderoso es el Señor. Es que debemos confiar aunque todo se torne tan difícil. La verdad que nunca pensé pasar por esta prueba, pero el Señor está maravilloso y el Señor hace como quiera. ¿Y qué somos nosotros para decirle por qué? Si el Señor, si desea, nos puede quitar la vida ya mismo. Si desea, nos puede hacer lo que Él le plazca, porque Él es el Señor. Cuando pasaban los días, el Señor le habló a mi suegra y le dijo, vamos, haz un grupo de oración de 12 horas, un reloj de 24 o 12 horas. Entonces allí ella unió a muchas hermanas de la iglesia
de muchas iglesias y iglesias de afuera que también oraban 24/7 por la vida de Efraín. Esta iglesia y muchas otras iglesias más. Y la verdad que allí enviábamos todas las necesidades de Efraín y los avances. Luego de esto, mientras orábamos, pues como le comenté, Efraín le hicieron la operación de corazón abierto. En ese momento el doctor le dice a mi suegra, porque nada más se puede subir una sola persona en estos hospitales públicos, no puede estar acompañado por nadie. Entonces el doctor le dice a mi suegra, todo salió bien, lo que le queda es a Dios, lo demás que queda es a Dios. Entonces allí eso fue tan glorioso, tan maravilloso, como el Señor ya estaba respondiendo nuestras oraciones. Luego al día siguiente nos decían los doctores que Efraín estaba muy delicado, seguía delicado, que habían ciertos días que podían pasar muchas cosas, como le podía dar un paro cardíaco, hemorragia en su cerebro aún seguía hinchado, que parte todavía nos decía, parte del cerebro sigue comprometido, y Efraín, como que Efraín estaba, sus neuronas, todo, pero nosotros le creíamos a nuestro Señor. Nosotros decíamos que no. Por eso ellos nos veían como locas o como fanáticas. Nosotros, cada vez que la doctora me decía, yo le decía, no, Efraín está bien. Me dice, ¿sabes qué? Efraín esto, siempre era lo mismo. Efraín esto, todo lo peor, lo que usted se pueda imaginar. Pero no, yo me negaba, aunque ellos dijeran todo, porque yo siempre decía, la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. Amén. Él es nuestro médico por excelencia. Y entonces, mientras hablaba ella, la verdad es que ya no las quería escuchar, porque era tantas cosas negativas. Entonces, mientras ella hablaba, la señora Marta y yo nos clamábamos. Queremos salir rápido de esa sala para clamarle al Señor y decirle, Señor, seguimos confiando en ti y aquí estamos. Pero mientras de todo este proceso, el Señor sabe por qué permitió que fuera en un hospital público. Porque en todo este tiempo, nosotros le hablábamos a las personas, muchas personas necesitadas de Dios. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos llegado a ese hospital público? En los privados, cada quien anda en su mundo. Pero el Señor lo permitió y allí le orábamos a muchas personas y cómo se sentía la presencia de Dios. Muchas personas aceptaron al Señor, muchas personas vieron milagros también, no solamente de Efraín. Había un señor que había muerto por 8 minutos, luego vivió y pues salió antes de Efraín para cortarlo, para solo honra y gloria a Dios. El Señor es tan maravilloso. Luego, como le dije del diagnóstico de Efraín, luego pues hubo una confirmación pues de Dios actuando de su promesa. Como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que dice la palabra del Señor es cierto, todo lo que dice, porque el Señor no miente. Nosotros nos aferramos tanto a su palabra porque el Señor nunca miente. Efraín, cuando después que lo operaron y pasaron los días, me dice la doctora, Efraín está totalmente encharcado. ¿Qué significaba eso? Que estaba pues bien inflamado, lleno de agua por dentro, pero completo. A los 2 días, pues orábamos y clamábamos, y todas las personas que clamaban, Efraín se le había, cuando lo vi, Efraín ya tenía un 60% menos de esa agua. Y yo dije, wow, gloria a Dios, Señor, porque la doctora había dicho, no sabemos cuándo Efraín se va a deshinchar, pero el Señor lo hizo. Ya el Señor estaba pues respondiendo a las oraciones. Pero antes de eso, Efraín siempre lo mantenían sedado porque su cerebro tenía que descansar. Luego pues también habían días que le quitaban un poco la sedación. En ese momento, cuando le quitaron un poco la sedación, Efraín abría sus ojos y Efraín podía entender lo que su madre le hablaba o lo que yo le hablaba. La mamá de él le dijo, Efraín, necesito que, si tú me entiendes, necesito que parpadees 2 veces. Efraín parpadeaba 2 veces. En ese momento, ¿puedes decirlo? Entonces, echando para atrás, el Señor, mamá por medio de oración le dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? Porque yo como persona regularmente siempre hago deporte, trato de comer bien. O sea, no había una razón lógica para lo que estaba pasando. Mi
mamá orando decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué pasó esto? Y el Señor le trajo a memoria. Efraín, dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte, ¿dónde está? En la lengua. Efraín proclamó palabras de muerte. Y mi mamá, recordando eso, fue al hospital y me dijo, Efraín, ¿tú recuerdas cuando tú dijiste esto, parpadea? Yo le dije, sí, mamá. O sea, obviamente en mi mente le dije, bueno, vamos a orar para, pídele perdón al Señor para que eso sea borrado y quitado de tu vida. Bueno, después que sucedió eso, pues su mamá va a la casa, pues ya en la noche se acuesta y todo lo demás. En eso, en horas de la madrugada, me dice la mamá de Efraín que ella sintió a alguien que se sentó al lado de ella y dice, soy Efraín, córrete un poquito, dice ella, y era una sombra negra, dice ella, tú no eres Efraín. En ese momento ella quería gritar, estaba como en una parálisis de sueño. Ella quería gritar, pero en ese momento ella no podía gritar. Y luego como que el padre de Efraín sintió que ella estaba tratando de gritar, él vino y la despertó, y en esa ella comenzó a gritar. Dice que esa sombra se le abalanzó hacia donde ellos, y era que tenía una capucha y era totalmente negra, y cuando ella ve así por dentro hacia la cara, era una total oscuridad. Entonces que se le venía hacia adelante, y todos entre su esposo y ella comenzaron a clamar y a reprender, porque era el espíritu de muerte que se le había sentado al lado de ella, y lo que le dijo, soy Efraín. Entonces en ese momento dice ella que escuchó, o sea, un ruido tan grande en los perros de afuera. Eso fue un estrupicio horrible. Luego ella le dijo al Señor, Señor, ¿por qué permitiste que yo viera eso tan horrible? ¿Por qué lo permitiste? Como no te basta de lo que ya yo estoy pasando. Entonces el Señor le dice, para que tú veas con quién se está peleando. Amén. Pero ¿qué pasó? Que se abrió una puerta. Por eso nosotros no podemos decir ese tipo de cosas, de que, como lo dijo, pues en su momento de desesperación, porque yo siento que muchas personas hemos pasado por momentos de desesperación. Él abrió esa puerta. En ese momento de prueba, de crisis, en la desesperación, yo le digo al Señor, cometí el error más grande de mi vida. Y a veces uno tiene que tener tanto cuidado con lo que uno habla, oye, chiquillo bruto, chiquillo estúpido. O sea, tú estás proclamando palabra de maldición para la vida de tu hijo. Ese hombre no sirve. O sea, tenemos que ser tan cuidadosos con lo que uno habla. En ese proceso, meses anterior, yo llamo a mi pastor, le digo, pastor, no sé qué hacer, pastor, me están quitando el carro, ya no sé ni para dónde coger. Y entonces él me dice una frase que no la entendía hasta estar en cuidados intensivos. Me dice, Efraín, el dinero no es motivo para que tú pierdas la calma. Pero ¿cómo así? Y entonces, ¿de qué voy a hacer si me quitan el carro, mi esposa, mi hijo? O sea, ¿qué hago? Obviamente, si uno no tiene un centavo en el bolsillo, que digan, el dinero no es motivo para que te pierdas la calma. Obviamente perdemos la calma cuando no tenemos dinero. Cuando lo entendí, cuando estaba yo postrado en una cama sin poder mover ni este extremo, nada. Y yo, wow, de verdad, ¿cómo me gustaría estar cuando estaba llorando por la plata? Sí. Y estoy aquí que ni siquiera, apenas podía mover los dedos. Y de verdad, el dinero no es motivo para desesperarse. Y qué triste que yo me haya tenido que dar cuenta hasta lo más profundo, como dice la palabra, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Estando en UCI, yo viví bastante momentos difíciles. Yo le digo a mi esposa, una cosa es el miedo, otra cosa es el pavor y otra cosa es lo que yo sentí en ese lugar. Era un terror incomparable. Lo describo como si alguien te agarrara y te metiera debajo del agua y tú intentaras salir, no puedes ni respirar. Es una desesperación de esa magnitud. Estando yo ahí, yo le digo, Señor, ayúdame, Padre. No sé qué está pasando, siento que estoy muriendo. Padre, pero ayúdame, Señor. Y le repetía, Señor, yo tengo una promesa contigo, Padre. Yo sé que eso se va a cumplir, todavía no se ha cumplido, Padre, así que no puedo morir. Y me decía una voz que obviamente era la voz del enemigo. Me dijo, ay, Efraín, te estás muriendo. Tu hijo y tu esposa se van a quedar solos. Yo he visto el futuro. Tu hijo toca batería mejor que tú y alaba, y es impresionante cómo alaba a Dios tocando la batería, pero él tiene una herida en su corazón y es que tú no estuviste ahí con él.
obviamente con un pavor y estando yo en UCI, hablando con otras personas que han tenido experiencia igual, hemos concordado con la misma cosa, que es que una voz me dijo: Efraín, sal de ese cuerpo, mira lo que hay afuera, tú estás en Estados Unidos, sal de ahí, mira lo que hay afuera, sal de ese cuerpo. Yo, pero ¿cómo así salir? Tú puedes salir, sal. Y yo empecé a responder, obviamente discerniendo la voz del enemigo: esto no viene de parte de Dios. Salir del cuerpo significa abandonar tu cuerpo, morir. Entonces le decía yo al Señor: Padre, si tú me vas a salvar, quiero ver a mi hermano Francisco. Mi hermano Francisco vive en Estados Unidos y muy poco viene a Panamá. Podría venir una vez cada 2, 3 años. Y yo decía: si tú me vas a salvar, quiero verlo. No sé cuántos días pasaron y alguien me despierta: oye. Y yo lo veo y era mi hermano y arranco a llorar. Y él dice: hey, aguanta, no tienes por qué llorar. Después le expliqué: cuando yo te vi, supe que el Señor me iba a sanar. Amén. Sí, recuerdo que creo que ya había pasado un poco más de tiempo, ya estaba más acá que allá. Estaba yo en UCI y me recliné un poquito y vi un hombre todo vestido de negro del otro lado de la habitación, en esta posición, como vigilando, mirando todo lo que estaba pasando. Lo que me llamó la atención es que ese hombre tenía unos perros. Eran como unos Doberman, pero eran grotescos, eran así, era como si tuvieran esteroides. Eran grotescos, o sea, era impresionante verlo. En mi mente yo pensé: bueno, ¿será estos policías K9 que andan por ahí con los perros? Y me acuerdo que los perros salieron a correr por todos lados, intentaban ir ante mí. Y yo, hey. Y yo en mi ignorancia intentando como hacer como he visto yo que hacen los entrenadores de perros para que los perros se fueran. Decía: Señor, por favor, ayúdame, Padre. Necesito que me ayude, no sé qué está pasando. Al momento veo una de las cosas más hermosas e impresionantes que he visto en mi vida. Veo enfrente de mí una roca y veo un león que se viene y se para enfrente de mí, y lo veo. Tenía la melena súper brillante y larga, pero lo que siempre le digo a la gente, lo que más me impresionó era el tamaño que tenía. Era descomunal el tamaño que tenía. Y ese león empieza a rugir y empieza a espantar a todos los perros. Y yo: Padre, ese eras tú, Señor. Ese eras tú que estabas conmigo, Señor. Sí, me causa curiosidad. Ya creo que estaba en esa etapa, ya un poquito más consciente, como le digo, más acá que allá. Sí me causa curiosidad que lo primero que yo percibo, más que lo hermoso, era el tamaño que tenía el león. Era enorme. Eso fue lo primero que yo discerní. El león: wow, es enorme. Y la palabra que dice que nuestro Dios es enorme, es grande, es poderoso. Y obviamente la palabra dice que Él es el león de la tribu de Judá. Y sí, quiero dejar esto bien claro. Ni el dinero ni los problemas son causa de que uno pierda el control. Nada de eso es causa de que uno pierda el control. Y la verdad que me da todavía dolor que en esas condiciones fue que lo entendí. En UCI yo tenía 2 necesidades enormes. Por alguna razón tenía una sed. Yo le pedía a los enfermeros, a las enfermeras, agua. Y tenía una sed de adorar al Señor. Y le decía: Señor, ¿por qué no puedo estar aquí al lado, arrodillarme y levantar las manos? Porque el temor que tenía era descomunal. Era un terror que nunca en mi vida lo había pasado. Y he pasado situaciones que me han robado con cuchillo. He pasado cosas que realmente son de preocuparnos, pero nada se compara con lo que pasé ahí. Y yo le decía: Señor, la gente que está en las iglesias no se da cuenta del regalo que tienen de poder alabarte, alzar sus manos y adorarte, Señor. Después que pasó todo eso, empecé a orar todos los días, a toda hora. Y el Señor me dijo: Efraín, el enemigo quiere acabar con las familias. Quiere acabar con la figura de la familia y lo va a hacer atacando a los hombres. Si tú eres hombre en este lugar, nos corresponde como hombres acercarnos al Señor y fortalecernos.
fueron personas muy queridas a orar por mí en UCI. Era el bálsamo, era el maná que yo necesitaba en ese lugar. Me acuerdo que estaba acostado y una cabecita calva. Alce la mano, pastor. Y cuando yo vi a ese señor, yo me emocionó tanto y me vino una frase a la cabeza y te la repito, tío. Otra dimensión. Viene otra dimensión para esta casa. Y me decía fuertemente otra dimensión, otra dimensión. Y me acuerdo que también escuché una voz tan familiar, que la he escuchado cantar, que la he escuchado hablar, que la he escuchado regañarme también. La voz de mi tía. Y me llenó tanto de alegría, porque sí les digo que cuando uno está en esa situación, una oración vale tanto. Yo me di cuenta de algo, que en esta vida Dios nos ha dado 3 regalos: la palabra, la oración y la alabanza. Y le decía, Señor, esos 3 regalos no los estoy disfrutando, no puedo adorar aquí acostado, no puedo arrodillarme y alzar mis manos porque no podía. Esta mano yo no la podía mover. Hacer esto yo no podía hacerlo. Y le decía, Señor, Padre, ayúdame, Señor, es tan injusto, no te estoy pidiendo nada costoso, quiero alabarte de pie y adorarte, Señor. Mi esposa me mostró el video de la noche de adoración que tuvieron aquí. Y yo le dije, Señor, ¿por qué yo no pude estar ahí? ¿Por qué no puedo yo estar ahí adorándote? Dios es tan maravilloso que hoy me permitió estar aquí adorándole. Y sí quiero que quede algo claro. Nada hay imposible para Dios. En antes habían personas que levantaron las manos con una situación difícil. Lo único que yo puedo decir, que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nadie más grande, ni sobrenatural, ni poderoso que nuestro Dios. Bueno, mi tía me pidió para que esta fue la herida de batalla. Fue una operación bastante seria. En la foto hay un amigo mío del club de rugby que yo pertenezco, que él es doctor, y él me dice, ya después que salí del hospital, dije, mira, Efraín, yo no te había querido decir, pero lo tuyo fue bastante serio, fue bastante grave. Nada más te lo resumo en estas palabras: tú venciste a la muerte. Y dije, mira. Yo le dije, mira, entiendo lo que tú me dices, pero yo no he vencido a nadie. Yo conozco a alguien que venció a la muerte y le quitó las llaves. Bueno, antes de esto, pues mientras Efraín hablaba, había olvidado algo, que cuando estábamos reunidos antes de la operación, yo le dije a todos los que estaban allí, ustedes van a ver un milagro en la vida de Dios, de Efraín, un milagro de Dios en la vida de Efraín. Efraín se va a levantar. Todos me veían como una loca, de verdad, una loca y fanática, porque eso es lo que creen las personas cuando no creen, cuando no conocen verdaderamente al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Te ven como fanática. Y se los dije, y la verdad que me vieron, había doctoras que ni tan siquiera querían escuchar. Ella se fue y yo, bueno. Pero recuerdo que... Quiero agregar algo ahí, que en una de las citas en el hospital, la doctora que me estaba atendiendo miró a mi esposa y le dijo, ¿usted se acuerda de mí? Mi esposa dice que no. Usted me dijo a mí que yo iba a ver un milagro de Dios en la vida de su esposa y mire dónde está. Así es. Y yo sé que muchos de los doctores solamente creen en la ciencia, pero yo sé que este milagro en la vida de Efraín y en las nuestras, yo sé que allí le quedó algo de nuestro Señor Jesucristo a esas personas. Porque si ella se acordó, yo no me acordaba de ella, porque son tantos doctores. Ella se acordó de mí, de lo que yo había dicho, porque tenemos que creerle a nuestro Señor, aunque veamos las cosas tan difíciles. Yo recuerdo a la tía Anita, que ella nos acompañaba, que yo siempre le decía, tía, vaya, porque ella siempre ha sido especial para nosotros. Siempre ha estado con nosotros en las buenas y las malas. Y la verdad que yo siempre le decía, porque el Señor le ha dado a ella algo especial, que es su unción. Entonces yo le decía, tía, venga, no se preocupe, la vamos a buscar. Siempre le decía, ella me decía, bueno, vamos a ver, porque tengo que ver cómo dejó a mi mamá y todo. Yo le digo, no se preocupe, y bueno, yo me quedo con ella. Entonces recuerdo que cada vez que la tía Anita subía a unidad de cuidado intensivo, ella bajaba y me decía, hay poder en la sangre del Señor, todo está bien.
aunque la situación estaba bien delicada, porque no había, pues en esos momentos cuando ella iba, no había esperanza de nada por parte de los médicos. Ella venía con esa fe y esa certeza de que el Señor iba a hacer algo en la vida de Efraín. Bueno, puedo decir también que Efraín convulsionó 2 veces, Efraín le dio fiebre, Efraín le dio neumonía en el hospital, también le agarró una neumonía, tenía infección. Para que vean la gravedad de Efraín. Y también, como Efraín tuvo mucho tiempo entubado, cuando la persona queda mucho tiempo entubado, se crea una flema dentro del pulmón. Tanto también, ¿qué pasó? Que también le tuvieron que poner un medicamento en el corazón porque los latidos habían bajado. O sea, Efraín estaba mal. Entonces, recuerdo que también le colocaron un aparato para extraer aire de sus pulmones. También tenía aire en los pulmones. Bueno, la cuestión que era tan grave y el Señor lo hizo, el Señor pues estaba allí y lo ayudó. Efraín también, dijeron los doctores que en 4 ocasiones estuvo a punto de morir. También la doctora decía, la verdad que yo no veo avances en Efraín. Y en el Hospital Santo Tomás, a nosotros éramos los últimos que nos dejaban, porque los pacientes que estaban graves eran los que dejaban de último para poder hablar con los doctores, que nos quedamos hablando por mucho tiempo. Yo le dije a la mamá de él, usted va a ver que pronto seremos los primeros, porque los primeros eran los que no estaban tan graves. Y así fue. Pasó el tiempo y fuimos los primeros porque Efraín ya no estaba grave. Al pasar el tiempo, Efraín podíamos ver muchas que respondía a su cuerpo. Efraín comenzó a mover su mano, su brazo, poco a poco, y la doctora no lo había visto. La doctora dijo, sí, pero yo no lo he visto. Nosotros sí lo habíamos visto. Nosotros, preste la atención que Efraín sí lo mueve. Entonces al día siguiente, pues la doctora dijo, bueno, sí, Efraín está moviendo poco a poco sus extremidades. Y la verdad que eso fue tan maravilloso porque sabíamos que pues el Señor estaba actuando. Luego Efraín despertó, podía comunicarse con nosotros por medio de parpadeos o escribiendo, pero aún pues no tenía mucho movimiento en su mano izquierda porque era donde le pasó lo del derrame. Recuerdo que la doctora siempre nos decía, Efraín tiene que toda la mitad del cerebro estaba como muerta, toda la mitad del cerebro. Y yo dije, no creo en eso. La verdad es que yo no lo creo. Efraín, yo sé que está bien. Entonces, cuando yo le mostré el video de aquí, yo le digo, amor, mira, él no podía hablar porque él aún estaba, tenía unas cosas en la boca. Yo le digo, ¿sabes quién es cada quien? Yo le pregunto, ¿sabes quién es cada quien? Me hace así. Y yo le dije, ¿y quién es este muchacho que era un pianista? No sabía quién era yo. Le digo, ¿sabes quién es el pianista? Me dice, sí. Y ahí Efraín reconoció. Entonces yo le dije, no, o sea, significa que Efraín no es que, como dice la doctora, que él, la verdad que no iba a recordar nada, que su mitad de cerebro pues estaba comprometida. Yo dije, no, así no es. Efraín te recuerda absolutamente de todo. Y la verdad que el Señor está maravilloso. Luego pues pasaron los días y podíamos ver su recuperación poco a poco. Recuerdo aquella vez que la doctora le dio como una gelatina con yogur y él comió y él tenía un hambre tan horrible que le dijo a la doctora que quería más comida. Entonces está maravilloso que el Señor pues le permitió pues a Efraín y a esa doctora de que había recuperación allí. En ese momento la doctora le dijo, bueno, Efraín, como yo veo que tú estás comiendo, vas para sala. Ya ahí luego obviamente aún estaba en cuidado intensivo y todavía me decían, él está totalmente delicado todavía, pero bueno, él quiere comer, eso significa buena señal. Entonces ahí la doctora fue que yo escuché, bueno, Efraín se está recuperando poco a poco, porque él no hablaba nada de recuperación. Ellos no decían, pero absolutamente
fue nada. casualmente la recuperación vino después que mi mamá me hizo la oración. Sí, después que Y hicieron pedí la perdón oración. a Dios por mis palabras necias. Así es. Y también pues me salté que a Efraín le hicieron una traqueotomía. Aparte de todo esto, y los doctores habían dicho, qué complicado, porque ya Efraín ha pasado por 2 operaciones, la extracción de coágulo, la cirugía de corazón abierto y ahora una traqueotomía. Y ellos estaban con temor porque al hacerle la traqueotomía podía infectarse la herida del corazón y podía traer un paro, o sea, tantas cosas. Pero le hicieron la traqueotomía y cuando le hicieron la traqueotomía, pues él fue mejorando para honra y gloria de Dios. Entonces, bueno, allí lo pasaron a sala. Efraín, la verdad que era muy atacado por el enemigo. A él le fue tan difícil en ese hospital, porque en ese hospital uno ve de todo. Pero el Señor lo permitió. El Señor permitió que fuera en ese lugar. Pero la verdad que hay muchos doctores muy buenos, eso lo puedo decir. Y allí, más bien en ese hospital, te realizan todo tipo de exámenes. Sin embargo, él había ido anteriormente a hospitales privados, que me reservo el nombre, y ya venía con esa afección y no le habían descubierto nada. Sin embargo, ¿dónde se lo descubrieron? En el hospital público, para que vean que no todo es que porque es privado, todo wow y todo bien, no se dejen, ¿cómo se llama? Impresionar, porque es eso, nos impresionamos porque es un lugar privado y todo lo demás. Cuéntale rapidito, porque yo sé que es el tiempo de lo que pasó en sala, de la persona que murió y todo lo demás. Y ya estando en sala, o sea, no fue que los doctores vinieron y me explicaron, Efraín, a ti pasó esto. Yo no sabía nada, a mí nadie me había explicado nada. Incluso le decía a los estudiantes, ustedes pueden averiguar quién es mi doctor, quién fue el que me operó, porque yo no sé nada. Nada más, sí en UCI, a ellos le dijeron, no, que Efraín le vamos a explicar poco a poco lo de la operación del corazón para que lo dijera bien. Yo cometí el error que un día me desperté y yo veo la brecha de aquí a acá y le hago a una enfermera. Y le dije, oye, esa es la operación de corazón que te hicieron. Así a rajatabla. ¿Cómo? Así. Yo, ¿cómo? Y que no se fue la operación de la válvula mecánica que te pusieron. Bueno, Dios bendiga a la doctora. Sí, estando en sala, para añadir más a lo que me dijiste, yo le preguntaba, Señor, ¿qué fue lo que pasó, Padre? ¿Qué fue lo que pasó? Mi esposa un día me dice, mi amor, cuando todo esto empezó, me agarró la mano, yo simplemente salí del hospital, alcé las manos y empecé a danzar y a darle gracias, Señor, a Dios por la victoria que venía. Yo sentí una paz tan grande, como que si alguien me abrazara, como que si alguien me reconfortara. Y le pregunté, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Y el Señor me permitió ver un video y me dijo, esto fue lo que pasó. Donde un niño, creo que la serie es de Chosen, le dice a Jesucristo, Hijo de David, hosana a las alturas. Y todas las personas se arrodillan ante Jesús y Él levanta sus manos. Y el Señor me dice, así mismo pasó, pero en el mundo espiritual. El espíritu de muerte, el espíritu de huerfandad, el espíritu de enfermedad, cuando yo llegué, todos se tuvieron que arrodillar ante mí. Y yo siempre estuve delante de ti. Estando en sala, como 2 camas al lado mío, había un muchacho con síndrome de Down, que estaba bastante grave, no sabían qué tenía. El papá incluso dormía con él. Hasta me daba nostalgia porque estando en el hospital inconsciente, yo no pensaba en 2 cosas: en querer alabar al Señor y en mi esposa y mi hijo. Le preguntaba, Señor, ¿habré sido un buen padre, un buen esposo? No pensaba en el dinero, ni en las deudas, ni en el carro que me iban a quitar. De verdad que en ese lugar uno no piensa nada de eso. Uno piensa realmente lo que tiene valor en la vida. Decía, Padre, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi esposa, quiero abrazar a mi niño. Ese muchacho, como a la semana, le está realizando lo que se llama una CBC, que es que a mí también me la pusieron, una venoclisis del cuello hasta el corazón para poner antibióticos directos. Al muchacho lo operan en la sala de donde estábamos todos, ahí lo operaron ahí. Como que no sé por qué razón, no había nada, nada más vemos el poco de enfermeras corriendo, el poco doctor corriendo y escuchamos ¿cómo se llama? El desfibrilador, ¡pa! Sonaba como si fuera una sábana sacudiendo, ¡pa! ¡pa! Y nada más escuchamos el sonido, ¡pip! ¡pip!
papi. Wow. Hasta que me trae nostalgia. El muchacho estando en el cuarto, en la sala de hombres, el muchacho muere. Y yo le decía, Señor, y a todo esto me habían pasado una sala donde habían puros presos. Para que el Señor, para que viera pues yo digo que el Señor lo permitió, claro que el Señor permitió. Me dice una amiga, un amigo, un gran amigo, y quiero que levante la mano, por favor. Para los que no conocen, él es un muy buen amigo, Rogelio. Él fue allá usado por Dios y me dice, Efraín, cuando yo fui a verte, sentí un pavor tan grande antes de entrar a la sala que tuve que empezar a orar y a reprender para ir. Y él fue ahí, me acuerdo que él oró por mí, incluso había un doctor que físicamente se parecía a él y yo le decía a la enfermera todos los días, llámelo porque quiero que ore por mí. Y la enfermera decía, pero ¿por qué tú quieres? Porque siempre lo llamas a él pensando que eras tú. Ya en esa sala pasó eso y él me dice, Efraín, yo creo que Dios te puso como que todo en tu contra para que tú supieras que fue él. Como que no había nada a favor tuyo. No estabas que en el Puta Pacífica, no estabas que en el Panama Clinic, no estabas con el mejor doctor de Panamá. O sea, todo para que supieras como el faraón y Moisés, que no hubiera duda de que fuera su gloria. Amén. Entonces ya saliendo casi del hospital, me pusieron a caminar y en la sala de al lado había un muchacho igual que como yo estaba, todo entubado, y una voz me dice, Efraín, tú estabas así y yo te saqué de ahí. La verdad que fue difícil ver a ese muchacho. Igual mi mamá me contó que el pastor cuando fue a visitarme salió y le dijo, Chomba, no puedo verlo así. Nada más viendo yo una foto, yo simplemente quiero recalcar algo, los que tengan hijos chiquitos, oren por sus esposas, oren por sus esposos, porque Dios a mí me regaló una esposa guerrera en oración. Así es, y la verdad que cuando uno entra a esos hospitales se siente una opresión tan grande que yo recuerdo que me quedé hasta como sin oxígeno. Cuando yo fui a visitar a Efraín yo me quedé como que un buen rato así como sin oxígeno y de allí como que volví y ahí comencé a reprender y ahí cantábamos alabanzas, danzábamos. La verdad que no tenemos que tener pena de hacer las cosas para Dios y glorificar a Dios. Pena con nada, ni con nadie, sea quien sea. Y la verdad que eso fue el día de salida de Efraín. Pues Efraín estaba desesperado, lo entiendo. Pues gracias a Dios, para honra y gloria del Señor, Efraín ya caminaba. Efraín movía todos sus extremos, tanto que hay personas que le han durado hasta años para moverse acaso una mano. Efraín, ¿hace cuánto tú saliste? Hace 4 meses, solo 4 meses. Solo 4 meses y así Efraín, estas son las imágenes de lo que Efraín hace hoy en día. La verdad que para mí es ver, yo le digo, Señor, verme a mí en el espejo es ver tu gloria, porque bueno, a mi esposa se le pasó comentar de que las doctoras y los doctores le dijeron, Efraín posiblemente no va a caminar, no pueda hablar, no pueda quizás escuchar, no voy a recordar porque el cerebro está bastante comprometido y incluso mi papá empezó a arreglar una andadera que él tenía para yo empezar a caminar. Y no tuvo necesidad de usar absolutamente nada. Amén. Amén. Miren, no, quédense aquí los dos. Necesito a los dos aquí. A lo mejor usted vino a escucharme a mí predicar, pero yo quería que ellos pudieran dar su testimonio, porque no hay nada más poderoso que un testimonio. Bueno, de entre las cosas que uno puede decir, pues, más poderoso que un testimonio, la palabra. Pero cuando usted escucha un testimonio carne propia, ahí hay una foto que yo quiero y no estaba, me la quitaste. Y esa es la que más me gusta, Efraín en pamper. Atrás. Y Efraín estaba en pamper caminando. Sí, quiero agregar algo. De verdad que eso fue bien difícil, hacer la necesidad de hacer popó en un pamper. El día que yo me pude parar, ir al baño y sentarme y hacer mi necesidad en un baño, le dije, Padre, gracias.
Porque uno nunca agradece, uno toma todo por hecho, pues. Voy al baño y esto es algo que me pertenece y es mío. Es la gracia y la misericordia. Pura misericordia. Y tanto la doctora dijo un momento, me dijo a mí, ¿tú sabes la importancia de hacer qué es lo que Efraín no puede hacer? Y yo dije, wow, gracias Señor. Y nosotros no vemos nada de estas cosas. La verdad que no vemos nada de esto hasta que sucede. Pero bueno, el testimonio de Efraín y de Mili es un hecho que esta iglesia tiene que quedar grabado para que usted todos los días que se levante de su cama le dé gracias a Dios. Porque como bien él lo acaba de decir, usted se levanta y parece como que Dios tiene la obligación de que usted se levante, usted va al baño, se baña, usted va y come, coge su carro y sale, llega a su trabajo y viene y va y viene. Y de manera inconsciente vamos haciendo cosas. Y por eso, sin haberlo escuchado a ellos, yo le decía esta mañana, hermano, levante la mano, dele gracias a Dios. Para él, yo le decía, y él sabe, yo se lo decía, Efraín, yo he aprendido que en el Señor, el problema más sencillo que un cristiano puede tener se llama dinero. Porque hoy no tenemos absolutamente nada y mañana en la mañana Dios nos bendice y lo tenemos todo. Y él me decía, tío, ¿sabe lo que yo más deseaba mientras estaba en esa cama? Abrazar a mi hijo. Pero cuando no le había pasado nada y el hijo se portaba mal, Mili, coge tu hijo. Así le decía. Porque es que se lo tuve que mandar para allá arriba, porque si lo tuviésemos aquí, ese tipo, ella está así porque ese tipo le da para comer y para llevar. Pero cuando él estaba bien, era el hijo de ella. Agarra a tu hijo, que ese pelado molesta mucho. Pero cuando estaba en el hospital decía, tío, lo único que quiero es ir a la casa y abrazar a mi hijo. Y esos son los pequeños detalles que usted debe de valorar.